todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con GENSHIN IMPACT y como ya sabéis, aquí hay un puzzle con una caracolita que deberíamos de ver cómo subir el nivel del agua de esta zona para poder entonces descubrir algo acerca de todo esto. Pero todo ello lo iremos viendo después, porque ahora lo que nos toca es continuar con nuestra aventura. ¿Y de qué manera? Os preguntaréis muchos y muchas. Pues de la mejor de las maneras. Hay que descubrir grandes cosas de aquí y obviamente, aunque hemos completado lo de Fischl y hemos desentrañado grandes misterios, aún quedan muchas cosas por descubrir en este universo que está lleno de sorpresas. Así que hoy me vais a acompañar en la siguiente aventura. Ojito, por aquí tenemos al parecer más puzzles y demás. Todo esto lo iremos haciendo luego. Pero ahora ha llegado el momento de ver también qué pasa. Como veis, hay misiones secundarias incluso por estas zonas, pero lo que nosotros tenemos que hacer es esperar al día siguiente. Así que vamos a poner que sea, por ejemplo, aquí a las 7 de la mañana. Y vamos a dejar que nos despertemos y a ver lo que pasa. No sé por qué esto... A ver... Hasta el día siguiente, ¿no? Vale, pues vamos a probar a hacer el día siguiente. Ahí está. Y a ver cómo continúa la aventura en Teyvat, porque de verdad que este evento me está pareciendo increíble. Sé que el evento es largo, pero a nivel de lore, aunque no avancemos en la trama principal, estamos conociendo un montón de los personajes que nos están acompañando este año y un montón de detalles interesantes que me están flipando. Así que hay que reunirnos con los demás. Para ello, ya sabéis, tenemos que volver a la isla inicial, así que nosotros vamos allá. Hemos desbloqueado un montón de cositas, pero esta isla aquí aún no he ido a investigar, ¿eh? O sea, poca broma. Aquí faltan cositas, aquí tenemos islas y todo que seguro que hay que explorar. Pero bueno, nosotros tenemos que ir a la isla inicial, así que vamos de momento allí. Y luego ya veremos las cositas que podemos hacer. Ya os digo que es que hay un montón de desafíos, tenemos una corona para conseguir. Y poco a poco, porque quedan muchísimos días para disfrutar de este magnánime evento. Pero bueno, vamos aquí a ver qué pasa ahora, porque falta todavía Mona. ¡Oh! Is everyone awake now? Mona says that she has something important to tell everyone. The first glimmering daybreak after the return of the Immanakreich most certainly revitalizes one's innermost spirits. What Main Fräulein means is that she is ready to take on the next challenge. Yeah, we're rested and ready too! Alright, then I'll get to the crux of the matter. I just peeked into my scry glass and there's a new mirage forming on that island over there. And I have a feeling that this one is my mirage. Oh, so now it's Mona's turn. You were with us for all of ours. Seems like it's time for us to go with you into yours. Well, I'm sure there's nothing to see, really. Lady Magistus, are you embarrassed? No, absolutely not. It's not like I'm worried about everyone judging me after seeing my embarrassingly pathetic mirage or anything. This emphatic no sounds rather like a thinly disguised yes. Well, astrologists are often regarded as something out of this world, right? But what if my mirage is nothing like that? Fret not. Your prinzessin is not so foolish as to entertain preconceived notions on how thy mirage should or should not present itself. Yeah, me neither. Not that I have low expectations of you, Mona, but personally, I think you're a kind soul, and you shouldn't feel like you have to live up to anything more than that. I'm sure Mona's mirage will stay true to her kind heart. Yeah, and it's not like we're going in there just to do some sightseeing. There's other reasons too, right? Supongo que sí. Really? Well, okay then. I suppose I'm not worried as long as everyone doesn't get too excited. Alright then, let's get going. Estrellas Arcaicas, activado. Vale, pues parece que ahora sí que sí. Hay que ir a la isla del peligro, ojo. Vaya. Una isla que no tiene un nombre para nada peligroso, vamos a ser sinceros. Vamos a ver cómo continúa esto. Por cierto, aquí hay un libro, observar.
Bueno, nosotros vamos aquí a ser rápidos y vamos a sacar rapidito aquí nuestro barquito. Ya sabéis, a Leo. Toca viajecito por las islas al mejor ritmo. Vale. De momento está oscureciendo la cosa, eso me mola. Creo que a esta isla aún no hemos venido, así que debería de haber caracolitas de estas guays para conseguir. Al Bondi Maru. Vamos, barco, no te preocupes. Lo que os decía, aquí iban a haber caracolas, estaba clarísimo. Vamos a ver, primero explorar la isla. Aquí hay una. Wait, where did Yakov go? Oh, what's going on? After Yakov I think it went Blanco, verde, rojo y azul. green. Blanco, verde, rojo y azul. Vale. A ver, por aquí para subir... Está la cosa un poco complicada. Vamos primero al a ver, voy al teleport. Pero ahí sé que tengo caracolas. A ver qué pasa por aquí. According to my scryglass, we've arrived at the Mirage. Okay, let's find the entrance first. Is that it? Over there? Huh. This looks like some kind of pool. We're not gonna have to swim to get in, are we? Huh? Wait, do we have a non-swimmer among us? No, I don't think that's the real problem here. Someone's scared, huh? Well then, I'll go first. Oh, and there she goes. She's gonna show off her oh-so-perfect swimming skills now. Please be mindful of your wording, main Fräulein. Oh, right. See you later. Whoa! Mona dived right into the pool and disappeared. Let's catch up with her. Vaya. ¡Hala, qué guapada!, ¿no? What a spectacular structure. Wow. I've never seen anything like this. Hey, Mona, your mirage is amazing. Though it falls short of the glorious Immonakreich, one must admit that it is an impressive realm nonetheless, Lady Magistus. At least it's not showing me getting lectured by the old hag. Thank goodness. Well, what else would you expect of a genius astrologist's mirage? Okay, let's get started. Me encanta Mona. Bien, empecemos. A ver, parece que esto va a ser completamente diferente al resto, ¿no? A ver, explora la ilusión. Esto es que es muy mágico, ¿eh? Me mola, me mola. Me recuerda un poco a la fuente de las hadas del... Pues un agua en la que nos podemos sumergir. A ver.
A ver. A ver. Aquí parece que hay que hacer algo con estos fragmentos, ¿no? Tiene pinta. Dejadme observar un momentito el entorno. A ver, yo lo único que se me ocurre es... Hay varias puertas, entonces claro... Tiene que haber alguna que podamos abrir. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Esta de aquí... ¿Vale? A ver... Esto yo lo coloco arriba, ¿no? Vale, y eso lo imitamos. Y ahora lo que necesito es lo de abajo. Que sería esto aquí, ¿no? Vale, vale. Vale, con esto abrimos la primera puerta. A ver un poquito de qué va todo esto. Obviamente siendo mona, me dice que... Algo me dice que esto va a ir de muchos puzzles. Vale, ahí tenemos claramente, ¿no? El puzzle. A ver. Te faltaría este aquí, ¿no? Y ahora este giramos. Y aquí. Y ya está. There's a star over there. And now it's gone. Let's follow it. Esto está cerrado, o sea, no entiendo. Useless. Vamos a seguirla. A ver de qué va esto, gente. A ver, me parece bastante interesante todo esto de las puertas y todo esto puede estar muy top. Pero aquí algo pasa. It's made its way inside. ¿What? ¿Esto qué es?
Vale, ahora vamos con Mona, I've ¿no? always been very proud of my talent in astrology. Huh? What in the... Is that my voice? Qué crazy, chaval. I believe that astrology is a valuable discipline and that it is capable of revealing the inner workings of this universe. Oh, that's me talking to myself. Vale, por aquí. Oh, When people discovered I could perform divination, they began to bombard me with inquiries. When is my missing son going to be found? What? Do they love me or not? ah, vale, Will I vale. Son ever cosas que recover? le preguntan, tío. ¿Tiene un hijo, Mona? Vale. Vale. Being the honest person I am, I told them exactly what I saw through the scryglass. Though honesty may Qué bring locura. about resentment, Me mola mucho, lo que digo. I couldn't lie in the face of such a noble art. Astrology is a scam. That's insane. Can you please leave me alone now? I need some space. It felt as if I was being stabbed with razor-sharp knives formed by their disappointment. I could see the future, yet I felt miserable, as if I'd fallen into an abyss. Ok, pues parece que este desafío consiste en evitar que nos den, así que hay que esquivar todas estas estrellitas que van a venir por pantalla con Mona. Me ha tocado aquí hacer un breve reinicio porque me he puesto a estamparme contra todas y se me había bugueado el juego. Yo pensaba que aquí esto iba de golpearnos y no, va a ser que no, va a ser que va de esquivar. Ya me ha dado una antes, pero vamos a intentar aguantar, son 27 segundos. Dos. Tres. ¡Ostras! ¡Ah, ah, ah! ¡Guau, guau, guau! No, 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 no. Poca broma, el final este es una locura, ¿eh? ¡Madre mía! Magistus, this is heartbreaking. Please Y ahora don't try to estamos aquí todos, comfort ¿no? me. It'll only make me feel embarrassed. Come on, you don't need to pretend in front of us. You need a hug. No. That was really how I felt back when I first started out in astrology, but I've matured now. I'm no longer so easily swayed by random people's opinions. Who would have thought? Even Magistus, the court archmage, was not spared of vexatious times in her career. It must have been difficult to be misunderstood by others. I'm glad that you were able to move past that. Actually, there are many who have given up astrology due to similar circumstances. But I am a genius, so it's only fair that I'm able to accomplish what others cannot. It's pretty inspiring to hear you say all that in an amazing place like this. Mona, eres genial. Yes, good. Keep going. Sorry to interrupt, but the door is that way. Pues vamos allá. All right. I'll let you shower me with praise after all the mysteries are solved. Pues nada, nosotros vamos a seguir resolviendo misterios con Mona, así que ya sabéis, vamos a entrar por la puerta de la ilusión y a ver qué pasa. Vale. The surroundings appear to have changed. This isn't the beach we originally left. The area appears to be the mountains of Mondstadt. Wait, have we been sent back to Mondstadt? No. Yet the boundless
this ocean still surrounds us. There should be another pool around here for us to enter. Over here, y'all. Vale, pues parece que aquí está el siguiente. Why isn't it letting us enter? Oh, something seems to be floating on the water there. Is it a painting? Or what is it? It seems to be hinting at a specific place. Está claro que está señalando una It is ubicación determinada, pero bueno. anticipating that the princessin would guide her loyal followers to the location. Why is it always you that has to take the lead? Whatever, doesn't matter. Let's just find this place first. Vale. Vale. Vamos primero que todo a activar esto. Dawn, break forth! Evil conquering! ¡Evil conquering! Worthless! Ya no hay enemigos. Fácil, rápido y xiao. Vamos a ver, nos indica que venir por aquí. Vale, aquí hay un nuevo fragmento. Y una lápida. Esto tiene que ser... que hay que encontrar alguna ruta o algo, digo yo. A ver, de todos modos aquí sí que hay algo que podemos hacer, así que... ¡Druk! We'll need more where that came from. Nosotros vamos a seguir con la aventura, que es lo importante, va. Palacio zoológico. Me está flipando mucho, todo esto mola bastante. Vale, ahora se supone que tenemos... Aquí hemos puesto los dos fragmentos, este ya está. Ahora... Vamos a ver qué otros podemos abrir. La que tiene muchos es esta aquí, entonces es la superior, ¿vale? Colocar arriba esta. Ahí está. Y abajo colocamos la siguiente de aquí, ¿no? Esta de aquí. Ahí está. Y con esto deberíamos de poder abrir esta segunda prueba. Así que vamos allá. Me está molando, es lo que digo, es un palacio, es como una mazmorra de... Me recuerda mucho al Legend of Zelda, las típicas mazmorras aquí súper divertidos. Ojo. Está fuera ahí, yo no veo nada. Tocar. Hay una estrella. A ver si hace algo.
O sea, llamadme loco, pero este puzzle, como no tenga algo que ver con el techo, está petándome la cabeza. O sea, ¿what? A ver, es que no tiene mucho sentido, porque realmente podemos, como podéis ver ahí al fondo, ver algo, pero está tapado, o sea... Me falta como un trozo. A ver, lo único que entiendo es esto aquí le puedo dar para que vaya, para que vaya aquel de allá. Entonces, a ver. Yo que sé, esta la tengo clara, pero esta no. A ver. Vale, esta debería de ser hacia acá, ¿no? También os digo que probablemente estemos ante un puzzle complicadete, ¿eh? O sea, aquí poca broma, pero la cosa pinta complicadilla. Ya os digo que me puede rayar incluso un poco porque aquí, claro, yo veo como que habría que hacer de alguna opción, a ver. Con esto yo tengo un triángulo, ¿vale? Que sería la primera fase, a mi forma de ver, que tendría que hacer de todo esto. El tema es, luego esta de aquí, la del medio, es la que a mí me interesaría de alguna manera golpear. Vale. ¡Oh, yeah! El amo, chavales. Vale, y aquí hay otra estrella. Pues, ojo, poca broma. Pero no es que me esté pareciendo muy fácil todo esto, ¿eh? O sea, tiene sus complicaciones. En este caso lo que digo con lo del techado. Gracias a la estrella he podido ver el patrón de lo otro, pero no tenía ni idea porque no se veía bien. O sea, ha sido en plan de ¿qué está pasando, amigos? No tengo ni la menor idea. Vale, supongo que esto se va a meter para adentro, así que habrá que seguir a esta estrella de nuevo hacia el interior. Y vamos al lío. A ver qué pasa ahora. Mona, estás on fire. Vale, aquí estamos otra vez. Astrology reveals the truth unreservedly, but not everyone is willing to accept their fate, no matter. Running into difficulties is part of practicing the craft. I must also become stronger myself in order to convince people. I once met an adventurer on a mountain who also happened to be picking fruits. He was even kind enough to share some with me, so in return, I agreed to perform a divination for him. The results were terrifying. I advised him to give up adventuring as soon as possible, otherwise he could meet his end within the next 2 years. Pedazo puzzle. He fell silent for a while. A ver. Surprisingly, he didn't doubt the results of my divination like others had, but he looked quite perplexed. Even so, I have to keep going. Adventurers can't just give up in the face of hardship. With that, he picked up his pack and headed for the peak. Pero aquí hay que hacer algo en plan especial. Porque no, mí no entender, o sea, voy a hacer una foto por si acaso al laberinto este. A ver si así entiendo algo. Porque vaya tela. Me ha dejado un poco loco, os lo digo en serio. Me está gustando muchísimo el tema de Mona. Pero claro, la estrella se ha ido ahí y ahora ¿qué hago yo aquí? Ah, vale, hay que dirigir... No. A ver. Es que no sé lo que es. Yo por si acaso he hecho una foto, pero wow.
La estrella esta nos está llevando a un sitio que no sabemos dónde es. Locuras total del Genshin, ¿eh? O sea, poca broma, poco se dice de todo esto, pero es que... Try as I might, I could never forget that incident. Vamos allá. Why? Todo el mundo flipando, aquí no sabemos lo que ha pasado, pero oye, estamos bien. Me está gustando mucho el laberinto de lo que estamos viendo, es flipante. Vale, estamos de vuelta otra vez. So, Mona, is that adventurer dead now? That was the only time I ever saw him. And that was more than 3 years ago, which means he's no longer alive. But isn't there still a chance that he's alive? You know, like maybe you just made a mistake. Es injusto. You can't call it divination if you reject anything bad and believe the good unreservedly. That's just self-deception. Of course, casually performing divination for fun might be a different matter, but in my field of expertise, there's no room for lies. To contradict my own reading would be a blasphemy against astrology. Cruel, but truthful. Such is fate. I don't usually say things like this, but while we're on the topic, I really hope you don't confuse astrology with those fortune stick peddlers that you see along the streets. Astrology does not exist to please. We astrologists are here to verify and witness the truths of this world. Ugh. Which is why astrology is a disdained profession. It is a mighty art, but unfortunately one that annoys people nonetheless. Why dost thou protest so much, Lady Magistus? Thou seems not to be the sort with whom one would be loath to be associated. What Main Fräulein means is that she's glad to be friends with you. No, that's not exactly what I said. Whatever has gotten into you, Oz, you misinterpret my utterances with increasingly alarming frequency. Oh my, why could that be? Perhaps I have been concerned that Main Fräulein could offend her friends, and have been attempting to soften her words. Although you're the only astrologist I know, you've left an awesome impression on me. You're not annoying at all. Those who go snooping around for secrets, yet ignore whatever they don't want to hear? If one could simply avoid fate with just a few words, no one would have to endure the pain of parting. Follow your heart, and never forget what's right. Oh, I don't need comforting, thank you very much. I'm very tough, you know. Entonces, ¿por qué te sonrojas? Oh, well then... Thank you. What dost thou say? Speak up and offer your highest reverence and blessings to the Prinzessin. Okay, Your Highness. Instead of making a scene, why don't you go collect the other fragments in the new location reflected by the pool? We can't enter the mirage without them. Main Fräulein, you are the only one with eyes sharp enough to locate the secrets. If that's the case, very well. I shall proceed to the beach. Let's go, Mona. Oh, okay. Coming! Vale. Ok, parece que aquí hay que continuar, hay que seguir buscando con observar la imagen, ¿vale? Así que ya sabéis, primero voy a activar por si acaso esto. Pero me está pareciendo muy interesante, todo el tema de lo del estanque, de el ir descubriendo cositas. Pero ahora en este caso hay que fijarnos en lo que ponga aquí, ¿no? A ver... Vale. Vale, con esto deberíamos de poder conseguir otro de los fragmentos, ¿no? Para seguir un poquito nuestra exploración. Cosa que a mí por lo menos me está sorprendiendo bastante. Vale, está claro que está ahí, obviamente.
Nemo. Vamos a traer a un personaje de hielo. ¡Yula! Ready for reconnaissance. Beg for mercy. A ver. More speed. Es que hay un montón de puzzles de rollo esto, que al final llama muchísima atención. Vale, esto yo creo que va a ser para el cofre, ¿no? Ahí está, pum. Flames, purge! Better Vale, than cogemos nothing. aquí al amigo y ahora sí que sí. Volvemos para adentro a ver qué descubrimos ahora. Me hace gracia porque lo que digo, estamos en una zona en la que estamos de nuevo aquí. Vale, pues vamos a resolver el siguiente puzzle. Obviamente, aquí lo que estoy viendo es que hay todavía muchas cosas que descubrir, que paneles de estos que hay que desactivar, así que vamos a ello. Por aquí tenemos uno bastante intrigante, en este caso que es este que podemos ver aquí, ¿vale? Yo creo que la de arriba está muy claro que es esta de aquí, así que vamos a entregarla. Y ahora nos hace falta la de abajo. Tiene que tener esos picos, ¿no? Que sería básicamente esta aquí. Ahí está. Poca broma, pero ¿le voy pillando el truquillo o no? Lo estamos flipando, chavales. Bueno, pues nosotros vamos a intentar ahora ir a full a ver qué pasa por aquí. Lo que digo, supongo que se viene otro puzzle de estos. Estaba clarísimo, estaba cantadísimo, ¿no? Y ahora pues habrá que ver dónde está... Vale. Ostras, tío. A ver, no es la forma más fácil de hacerlo, obviamente. A ver, no nos vamos a volver muy locos, pero está la cosa un poco... Buah. Vamos a ver. Yo lo primero que se me ocurre es golpear a esta. Entonces activamos esta de aquí, ¿vale? Esta, el tema es que vamos a tener que girarla hacia... Por lo menos vamos a intentar hacer una planicie larga, ¿vale? Es decir, vamos a mandar esta aquí y esta hacia el final también. A ver esto cómo lo podemos hacer. Ahora el tema es, esta de aquí habría... A ver, habría que cruzarla. Todavía no está. Aquí. ¿No? Y ahora, a ver, esta de aquí, el estanque era hacia allá, ¿no? Pam, pam, pam. Vamos a intentar pasar de esta y vamos a enchufar esta. Ahora, esta de aquí tiene que ver a la otra. Y esta... Aquí, a ver. Vale, y ahora, espérate, porque esta del final es la que me preocupa. ¿Esta la tendré que mover o no? No. No, espera. Esta tengo que moverla hacia arriba. Ahí. Y esta de aquí, lo que tengo que hacer es enfocarla hacia aquí para que entonces yo ahora cuando golpeo con esta, ¿no? Ahora sí. Joder. Vale. A ver, me mola mucho el tema de los puzzles de aquí. Me está pareciendo de lo más divertido que hemos visto en mucho tiempo. Así que la cosa se han superado, Ojo, está aquí la estrella, hay que seguirla. A ver hacia dónde nos lleva. Esto es un no parar, o sea, ¿qué queréis que os diga? Hemos hecho un poquito de todo y me está gustando bastante. Porque al final, claro, ahora habría que entender de que todavía, ¿no? Necesitaremos abrir la última puerta, diría yo. Digo, A ver.
didn't go in. Seems almost like it's waiting for something. Es que está al revés, ¿no? No entiendo, o sea... A ver. El tema es que tenemos que abrir esta puerta de aquí. Es esta, ¿no? La que... Ahí está. Vale, y con estas dos lo abrimos. Digo, es que la otra que he utilizado sí que debería valer. Pues nada, vamos a ver qué pasa ahora. A ver, esto es un poco locura, pero no sé cómo va a continuar esto. Aquí estamos otra vez en una especie de laberinto, así que, ojito, esto puede ser muy, muy loco. A ver, esto... ¿Qué es esto? A ver. No es lo que es. Vale. O sea, a ver. ¿Qué locura es esta, tío? Tenemos que hacer lo que hemos dejado ahí arriba, ¿no? Vale. ¿Cómo es? Es que no, o sea, me peta la cabeza por más que tenga la imagen al lado, ¿eh? O sea, a ver. Sí, pero ¿dónde está la que se divide en dos? A ver. Es que esto me está mareando que flipas, poca broma. O sea, a ver. Partiendo la base, ¿vale? O sea, esta de aquí yo la tengo clara. O sea, esta de aquí tiene que apuntar sí o sí a esta. Y esta, yo diría que está apuntando bien a esta. Pero claro, donde creo que lo he hecho mal es con esta. A ver, ahora he hecho que apunta al medio. Y ahora esta, por ejemplo, vamos a hacer... de aquí. Vale. El tema es, esta de aquí podríamos conectarla, por ejemplo, con esta. Y así hacemos la primera forma, la forma rara de lo que sería esta parte que es como más sencillita. Entonces, ahora aquí lo que necesitaríamos es, de alguna manera, que estas dos conecten, ¿no? Era, a ver, esta por ejemplo aquí. Vale. Y lo mismo hay que hacer con esta, que esta conecte allí. Ahí, muy bien. Vale. Y ahora lo otro, espérate un momento que mire hacia el techo, que se me está yendo la pinza. Vale, ahora las otras tres que apunten al medio. O sea, estas tres de por aquí, simplemente lo que tenemos que hacer es que apunten al medio. Es decir, giramos, golpeamos. Giramos, golpeamos, ¿no? Y golpeamos. Y ya estaría. A ver, puzzle complicado, hay que decirlo.
Vale, y aquí tenemos el Was the fragmento del first gorro. star waiting for this one? Vale, la estrella se va por aquí y por aquí esto entiendo que no vale para nada, ¿no? Vamos a ver qué quiere la estrella. A ver, me está pareciendo una auténtica locura. Realmente me está gustando muchísimo el tema de estos puzzles. Y es lo que digo, es una de las cosas que más me ha sorprendido en mucho tiempo. Ya sabéis que aquí, pues estoy aquí en directo con vosotros. Luego esto obviamente va para YouTube. Pero me ha molado muchísimo. O sea, ya sé que me estáis comentando bastante ahora el tema de cosillas en comentarios. De ahí los cortes que me ha tocado hacer, que se notarán un poco en YouTube. Pero no pasa nada, gente, del tema de antes de ponerme, por ejemplo, este puzzle en la puerta, me he puesto a hablar con vosotros. Y realmente es que, claro, ahora las dos estrellas están como jugando entre ellas, ¿no? A ver. Van para adentro, ¿no? Vale, se han puesto dentro. ¿What? Bueno, pues nada. Aquí está. Yo ya lo flipo, de verdad. Me encanta. Wait, how the... Another house in Mondstadt? What are we doing in my house? Your house? This is your house? My, how unexpected. I heard Lady Magistus lived a modest life, but this abode... Look at the labels on these books on the ground. Only one of its kind? 990,000 mora? Hey, that's super expensive! There are so many expensive-looking hardcovers over here. So this is what an astrologist's room looks like. The rooms are exquisitely designed. This place must be very expensive. Con que Mona es millonaria. Hey, Toda mi vida I'm just engañada. occasionally out of mora, that's all. I never said I was a pauper. You're not? Oh, so what about those times I treated you to meals and had you over to my place for dinner? Mein Fräulein, mind your phrasing. Thou wert blessed with the coveted opportunity to enter the palace of the Immanok Reich and meet with the Kaiser and Kaiserin der Verurteilung. Or hast thou conveniently forgotten this magnificent occasion? Oh, yes! The stew and cold cuts your mother made were heavenly. I could go for some more of that right now. Lady Magistus, this is not the time for such things. Is that Mondstadt cuisine? I want to try some. I heard Mondstadt has lots of local delicacies, especially meat dishes. Then I shall extend to you the honor of meeting the Kaiser and Kaiserin with me on a future occasion. Really? Hey, we should go too! Now that you mention it, it has been a while since I visited a friend's house. I shall gladly oblige. Oh, but shouldn't we bring some sort of gift? Those two are very kind and understanding, so please, don't worry about that. You seriously have to try her mom's cold cut platter. It's her specialty or something. Anyway, it's simply... Not to interrupt, but perhaps we should start working on the puzzle at hand? Ever since I entered this place, I have found myself most preoccupied with that ornament. Oh, right. Vale, pues vamos a ver qué pasa con esto. Vale, obviamente estamos en la habitación casa barra de Mona, ¿no? Podemos explorar para verlo todo. Bueno, tampoco es que se le hayan mega currado, ¿no? Se han metido aquí el salón con los sofás. Ahí está la puerta del apartamento. Aquí tenemos... Ojito, ¿esto qué es? El molino de Mondstadt, un planetario... Sillas... Un libro que no podemos interactuar... Más libros que no podemos interactuar... un de esto... Y el pequeño estudio donde aquí obviamente pues pone la opción de tocar, así que vamos a tocar. ¡Wow! A ver qué pacha. Vale, el objetivo está en esta área. Estrellas Arcaicas, sigue así hasta llegar al destino. Vale, pues parece que aquí tenemos la parte final de esta aventurita de Mona. Me ha parecido de todas la que ha traído los puzzles más tops, ¿eh? O sea, ya os digo que luego sé que quedan un montón de cosas por explorar de las islas y eso va a estar guay. Pero macho, ha estado bien. If one believes that astrology grants them unlimited power, they will face banishment by the stars.
In the past, I was ignorant enough to think that I understood all fates in the universe. You should not get confused. If you should become confused one Aquí está day, not Estrella. even astrology will be able to help you then. That's what the old hag said. We astrologists can't predict our own fate. But today, those words seem to carry a different meaning. También tengo que decir que la música es muy top, en esta zona. ¿Ves? Bueno, nosotros tenemos que seguir a Estrella, así que ya sabéis. I understand now that people won't always follow a beacon's guiding light. Even though the way forward may be dark and dangerous, they will still resolutely forge ahead. Vale. Fate is called such precisely because it cannot be altered or reversed. LOL. Pensaba que me caía, Bueno. Salto de fe, al I vacío. understand the governing laws of the universe and have glimpsed secrets between heaven and earth. Observing it is enough for me. There are no perfect legends and no heroes that can save everyone. Instead of dwelling on my helplessness, what I is seize my own destiny. Vale. Vale, estamos de vuelta aquí abajo, ¿no? Aquí está Fischl, esta vez con nosotros y el equipo, así que a ver qué pasa. Buah, este sitio me flipa, What a magnificent view! Lady Magistus, I believe this is the firmest evidence yet of your immense genius. You truly are the greatest archmage in the history of the Immanakreich. Thank you. Although the Immanakreich really doesn't have that much of a history. Stars like diamonds and the moon like a pearl. This is the most brilliant night sky I've ever beheld. It's beautiful. To call up such a mirage, Mona must have a vast and boundless sea of stars in her heart. Mona, ¿ocurre algo? I'm just thinking. These must be the things that we aspire to. This night sky is incredibly beautiful. In fact, I might go so far as to say it's even more beautiful than what I usually see in divinations. All the stars are in their rightful place. This is definitely my mirage. Only here can I see extraordinary sights like these. Extraordinary? Why do you say that? You know, the night sky of Teyvat is truly marvelous. All the answers in the world seem to have been hidden within. When is my missing son going to be found? Do they love me or not? Will I ever recover? As your stars move across the sky, they record all your life events in their path. And among all the people in the world, a considerable number will see their stars deviate from their path. When your stars are on track, it means you will be healthy, happy, and at peace. Conversely, if your stars go off track, everything will get worse. The starry sky in my divinations would never look as perfect as this. Some stars would lose their way, and others would fall. I wish everyone could be happy and stay on track. To this end, I offer advice and tell the truth. I know it's useless. All fates are already revealed in the night sky, with mine too, just another among them. I can't change anything. Even so, outside of astrology, outside of the words of truth, I still cling to the wisp of an irrational fantasy. We must all live within the confines of reality, but call me presumptuous. But I still believe in miracles. In this vast sea of stars, there are stars for you, for me, for everybody. What are the chances of one star encountering another? Are these encounters not the most wonderful miracles in all of destiny?
I don't know. But within Teyvat, the stars in the sky will always have a place for us. Even if astrology is resolutely rational, fate remains arbitrary, cruel, but romantic. Mona, parece que has meditado mucho al respecto. ¿Has encontrado la respuesta? I think I have figured out what those stars are hiding. Now I will seize my own destiny. Ahora, a ver, hay que coger literalmente una estrella de estas. Vale, vale, ahí hay una que se mueve, ¿la veis? ¿La veis, no? Ahí está. ¡Qué crack que soy, bros! Soy el number one con esto y lo sabéis. ¿Y ahora qué? A ver. ¡Oh! La visión de Mona. It was beautiful and fragile and could sing the most beautiful songs. But since mortals couldn't see it, they believed it to be a trick. How could a transparent bird possibly exist, let alone sing? When the bird heard that, it flapped its wings and flew across mountains and seas all the way to the night sky, where it turned into a star. Its brilliance was so dazzling that it illuminated everyone. It allowed all those that could see it to follow its light through the dark night, to sail through the seas under the guidance of the stars. It was born in wisdom, but trapped in ignorance. It has never voiced a complaint, for this is its destiny. Guiding people to see their destinies is the very meaning of its existence. We're back here again! So, are we completely out of the mirage? How strange. My mirage didn't contain any hints on the Fatui or the machine. Does that mean they had nothing to do with these mirages after all? Vaya. Or perhaps these mirages are a mere consequence and not part of a process at all. Paimon's lost. I mean, these mirages were not steps toward solving the mystery, but rather a direct effect of whatever's going on. Someone did something to bring the mirages into being. As they were just passive side products, it was natural that they couldn't provide us with any useful information. Me encanta, Mona, se acaba de sacar toda la conclusión like a boss. Those mirages were only about ourselves. Pure materializations of ourselves. Everyone, maybe we should go back to where this whole thing began. During our first day on the island, the Traveler and I checked out the Fatui camp together. We found a strange machine there, as well as some disoriented Fatui. Yep. The researcher who spoke to us claimed that the machine was just a Fatui industrial invention. He even promised to not disturb us. Right! And the Cappy Cap guy looked half asleep the entire time. I wonder, is it possible that madness and mirages are two different outcomes of the machine's influence? If so, everything can be traced back to that damaged machine. Except for the difference in how it affects people. Oh, when you put it that way, it is indeed difficult to distinguish dreams and hallucinations. So what you're saying is, the device affected us differently because we are different from the Fatui. Yes, and according to our observations over these past few days, I think the difference is that we all have stronger willpower. Vale. Yeah, I can get behind that. People with strong willpower will hallucinate instead of falling into madness. But those who break too easily can't maintain a stable mirage. In other words, we should go back to the Fatui camp and destroy that machine right away! No, it should be repaired rather than destroyed. What Main Fräulein means is that rashly destroying a machine we do not understand may lead to more serious... Right. It pays to be cautious. If my guess is correct, that machine is capable of influencing the human brain. So let's go now! There's no time to waste!
Vale. Pues nada, vamos a ver qué pasa ahora. Hemos completado la misión, así que esto ya está. Tenemos aquí las cosas desbloqueadas con todo lo que ahora luego podemos completar de estos desafíos que estarán guapísimos. Y ojo, tenemos una nueva misión que es la búsqueda marítima, así que parece que aquí algo continúa y va detrás de todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué puedo deciros? La verdad que me ha flipado bastante toda esta trama de lo de Mona. Ha estado divertida, ha sido bastante rápida, pero con unos puzzles que realmente han merecido mucha pena y una historia que la verdad que me ha sorprendido bastante. Y bueno, hemos descubierto un poquito más, ¿no?, del lore de Mona, que no está nada mal. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que lo hayáis pasado en grande, como siempre. Soy yo, Salero, esto es KTS, y ya lo sabéis, si os ha molado el vídeo, nos vemos en la próxima. Adiós.